Nunca imaginé que la vida de mi abuela pudiera ser tan inspiradora. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Fue un día gris, nublado, un silencio incómodo flotaba en el aire. El repiqueteo de la lluvia contra la ventana era el único sonido que rompía la atmósfera tensa. Me senté en la sala, sintiendo un nudo en el estómago, observando cómo la figura inconfundible de mi abuela se movía de un lado a otro, como un barco en alta mar. Ella tenía esa forma especial de transformar el dolor en arte, pero aquel día nada parecía suficiente, no se trataba solo de la lluvia. Era la noticia, un diagnóstico de cáncer. La palabra sonaba en mi cabeza como un eco ensordecedor. Tu abuela tiene unos meses, quizás menos. Yo la miraba, su cabello gris ondeando suavemente, su mirada aún chispeante, pero el peso de la noticia nos aplastaba a todos. ¿Cómo podía ser que esa mujer, que había sobrevivido a tantas tormentas en su vida, estuviera enfrentándose a este monstruo? Recuerdo cómo sus manos, siempre temblorosas por los años, se aferraban a su taza de café como si se tratara de una tabla de salvación. Ese día compartimos muchas lágrimas y silencios. Ella nunca fue del tipo de persona que se dejaba vencer. Desde joven había luchado, era una guerrera. En la guerra, en la vida, siempre había encontrado una manera de salir adelante. Pero ahora todo era incierto, las semanas pasaron lentamente. Las sesiones de quimioterapia consumían su energía, dejándola más frágil cada día. Pero, en medio de todo, había destellos de su antiguo espíritu. Un día, me sorprendió mostrándome un viejo álbum de fotos. Mira esto, me dijo con un brillo en los ojos. Había imágenes de su juventud, de su vida en un pueblo perdido en el tiempo, rodeada de danzas y festivales. La música casi podía escucharse en ese silencio. A medida que pasaban los días, cada historia que contaba era más asombrosa que la anterior. De cómo había cruzado ríos helados para alcanzar su educación, de cómo había desafiado al destino. Los sueños no muerden, solía decir, riendo a través de sus lágrimas. Cada relato era un hilo que tejía una conexión más profunda entre nosotras. A veces, creía que el dolor había despertado en ella una fuerza impresionante, pero había algo aún más inquietante. En medio de sus historias, mencionó un secreto. Hay una carta, dijo, con una nota de misterio en su voz. Nunca te la he mostrado, pero creo que es el momento. Con un susurro, me habló de un amor que había perdido, un camino que decidió no tomar. More asombroso aún, reveló que esa carta contenía una verdad que podía cambiar el rumbo de todo. Esa noche, mientras dormía, el silencio de la casa me rodeaba como un manto. Pero había una inquietud en mi pecho, una idea que no me dejaba en paz. ¿Qué pudo haber escrito? ¿Qué revelaciones aguardaban? Las preguntas giraban en mi mente. Así comenzó un nuevo capítulo de esperanza. La vida de mi abuela, escondida tras historias dolorosas, me contaba sobre la fuerza y la perseverancia. Pero ese misterio de la carta, eso era algo que inquietaba mi corazón. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El amanecer trajo consigo un nuevo día, pero el peso de la noche no se desvaneció con la luz. La casa permanecía en calma, como si el mundo exterior fuera un lugar ajeno al dolor que estaba por comenzar. Me desperté con una sensación de urgencia. La carta, ese misterioso trozo de papel que había permanecido oculto por tanto tiempo, cobraba vida en mi mente con cada tic-tac del reloj. Las palabras de mi abuela resonaban, un eco de historias no contadas. Cuando la encontré en la cocina, estaba en silencio, mirando la ventana mientras la luz del sol comenzaba a despejar las nubes. Abuela, le dije, con la voz entrecortada por la emoción, ¿puedes mostrarme la carta? Ella giró la cabeza, como si el simple pedido la hubiera sacado de un trance profundo. Durante un momento, la incertidumbre brilló en sus ojos.
Finalmente, asintió. Ahora es el momento, amor. Nos sentamos juntas en el sofá, el álbum de fotos ahora reposando a un lado. Sacó un viejo sobre del fondo de su lámpara, con sus dedos temblorosos acariciándolo, como si esa frágil conexión del pasado pudiera deshilacharse con un solo movimiento. No había palabras cuando lo abrió. Un aroma a nostalgia brotó del interior, debía de ser el perfume de sus recuerdos. Con cada palabra que leía en voz baja, la atmósfera se llenaba de una mezcla de melancolía y esperanza. Hablaba de un amor que había sido intenso pero doloroso, de decisiones que habían delineado el rumbo de su vida. A veces, el camino que elegimos no es el que nos lleva al corazón, musitó, su voz quebrándose en el aire, mientras escuchaba, no podía evitar sentir como mis propios sueños se entrelazaban con los de ella. Su historia se convertía en una lección de vida. La valentía que había encontrado en sus elecciones me llenaba de energía, a pesar de enfrentar la sombra de la pérdida. Pero la preocupación seguía consumiéndome, ¿y si el amor que no eligió la seguía persiguiendo? La eternidad de lo no dicho puede ser más pesada que cualquier batalla real. Cuando terminó de leer, nuestras miradas se encontraron, y fue como si un puente se hubiera construido entre nuestros corazones. Tú tienes el poder de buscar tus propios caminos, dijo, sus ojos llenos de una luz incendiaria. Nunca dejes que el miedo te detenga. Los sueños no muerden, despertando una chispa de valentía en mí, la idea de continuar su legado comenzó a florecer. Pero, justo cuando estaba a punto de compartir mis pensamientos, su rostro se nubló repentinamente. Un estallido de tos la interrumpió, y su expresión de ensueño se tornó en una mezcla de dolor y fatiga. El calor de la revelación que habíamos compartido se apagó, y el golpe de la realidad me abrumó. Rápidamente, me levanté y la sostuve, temiendo que el tiempo se escapara entre nuestros dedos. Abuela, ¿estás bien? La fragilidad de su ser se hizo evidente, y en ese instante, la certeza de perderla se convirtió en un ladrón que carcomía mi corazón. La vida me enseñaba que cada momento contado con ella era un regalo, y me aferra más fuerte a su mano. Eres mi guerrera, le susurré, mientras lágrimas empezaban a caer silenciosamente. No temas, mi niña, respondió, su voz apenas un susurro. Siempre estaré contigo, en cada paso que des. Ahí, rendidos ante nuestro amor mutuo, encontramos consuelo. Pero el miedo seguía acechando, como un lobo en la oscuridad. Fue entonces cuando, sin previo aviso, sonó el teléfono. La vibración cortó el aire que nos rodeaba. Mis manos temblaban al respondernos, y una voz al otro lado pidió hablar con mi abuela. Era el médico. Necesitamos discutir resultados, dijo con una seriedad escalofriante. El dolor de la incertidumbre se apoderó de mí. Miré a mi abuela y su mirada estaba fija, como si supiera lo que vendría, que nuevas tormentas nos esperaban. Temía que el peso del pasado y presentara un nuevo desafío insuperable. Pero en el fondo, el poder de sus historias comenzaba a fortalecerse en mí, y el misterio de la carta aún brillaba, prometiendo que, quizás, la vida aún tenía sorpresas ocultas. La respuesta a esa llamada, cuando llegara, podría cambiar todo. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el espacio entre nosotras se volviera un campo de batalla de emociones no expresadas. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté a mi abuela, intentando ocultar la angustia en mi voz. Ella tomó una respiración profunda, sus ojos reflejando un mar de sentimientos. Era la misma mirada que yo había visto al recordar el pasado, una mezcla de miedo y esperanza. No quiero que el miedo decida por mí, dijo, apretando mi mano con una determinación que resonaba en sus palabras. Nunca supe que podía ser así de fuerte, como si las historias leídas antes en la carta le otorgaran un nuevo poder. Pero mientras observaba su rostro, la sombra del dolor seguía acechando. Sabía que, en el fondo, su lucha no era solo física, era emocional. Finalmente, preguntó, ¿quieres venir conmigo a la consulta? No lo dudé. A pesar del miedo que me oprimía el pecho, la idea de acompañarla me daba valor. Mientras caminábamos juntas hacia el coche, sentí que el tiempo se deslizaba entre mis dedos, atrapándome en la cruda realidad de la fragilidad de la vida. El camino al consultorio fue silencioso, lleno de pensamientos que se entrelazaban, desde la carta reveladora hasta los posibles resultados. La música suave en la radio no lograba disipar la tensión, en su lugar, parecía subrayar cada latido de mi corazón.
Llegamos, y el edificio se erguía frente a nosotros como una fortaleza de ansiedad. Las paredes estaban teñidas de un blanco impersonal, y cada paso hacia la sala de espera era como si cruzáramos el umbral a lo desconocido. Tomamos asiento, y mi abuela, aunque sonriente, parecía distante, como si se hubiera perdido en sus recuerdos. Ella giró su cabeza hacia mí y dijo, a veces, los recuerdos son mucho más fuertes que los momentos presentes. Aunque sus palabras eran un consuelo, su tono era de resignación. Mientras esperábamos, una enfermera llegó y nos llevó a la consulta. Al entrar, el médico, un hombre de rostro amable, dio la bienvenida con una sonrisa que rápidamente se desvaneció en seriedad al mirar los informes en su mano. El momento de la verdad se acercaba y mis manos se entrelazaron en las de mi abuela, buscando ese apoyo mutuo que siempre habíamos compartido. El médico comenzó a hablar, sus palabras fluyeron con delicadeza pero con una oscuridad palpable. Me temo que los análisis muestran que hay complicaciones. La enfermedad está avanzando. Cada palabra estaba cargada de un peso insoportable, y mi corazón se hundió. La verdad llega como un ladrón en la noche, robando sueños y esperanzas. Sin embargo, en medio del dolor, la mirada de mi abuela se ilumina con una chispa de determinación. ¿Y qué significa eso? ¿Qué podemos hacer?, preguntó con una fuerza que resonaba en la habitación. El médico le explicó opciones, tratamientos que podrían ayudar, pero siempre con el subyacente temor del tiempo que se escapaba. Cada respuesta era un eco de la incertidumbre que nos acechaba. Al salir de la consulta, el cielo parecía más nublado, como si el mundo estuviera en sintonía con nuestro duelo. Pero mientras caminaba junto a mi abuela de regreso al coche, sentí que una brasa de esperanza ardía más intensamente entre nosotras. Los sueños nunca mueren, solo se transforman. Cuando llegamos a casa, el silencio avisado de la tarde se sintió diferente, más pesado. En el salón, la carta aún reposaba en el sofá, como un recordatorio tangible del amor y la valentía que habían delineado la vida de mi abuela. Me senté junto a ella, y nuestras manos se encontraron una vez más. Si ella pudo seguir adelante a pesar de todo, yo también puedo, pensé, el legado de su fortaleza fluyendo en mí. Pero entonces, el sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. A medida que mi abuela se acercaba a la puerta, la ansiedad volvió a apoderarse de mí. ¿Quién sería en este momento? Cuando abrió, mis ojos se abrieron desmesuradamente al reconocer la figura del hombre que estaba frente a ella. Era alguien del pasado, un viejo amor que no había tenido la oportunidad de despedirse realmente. Su rostro reflejaba pena, pero también un destello de esperanza. El tiempo parecía haberse detenido mientras sus miradas se cruzaron. ¿Qué significaba su aparición repentina? ¿Traería consuelo o más confusión? En ese instante, todo lo que había imaginado sobre el futuro dio un giro inesperado, y comprendí que a veces, las sorpresas de la vida pueden sacudir los cimientos de lo que creíamos resolver. La historia de mi abuela apenas estaba comenzando a revelar sus secretos. La figura que estaba en la puerta hizo que mi corazón diera un vuelco. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, como si la vida se hubiera dividido en dos caminos, uno donde mi abuela había continuado su vida sin este hombre y otro, ahora tangible, en el que su presencia simbolizaba recuerdos olvidados y emociones no resueltas. Javier, murmuró mi abuela, su voz un susurro cargado de tantas cosas que nunca había imaginado. La alegría, la tristeza y el desasosiego se entrelazaban en su expresión, creando un cuadro de incertidumbre que me envolvía. ¿Quién era este hombre? ¿Qué había representado en su vida? Javier, con sus ojos cálidos y nostálgicos, rompió el silencio. Vine a verte a hablar, dijo, su voz temblorosa. Los recuerdos parecían fluir entre ellos como un río desbordante, y aunque había un abismo de años entre las palabras, la conexión era palpable. Mi abuela, reacia al principio, rodeó sus ojos de sombras y secretos. No sé si es un buen momento, respondió, tratando de desviar la mirada. Sin embargo, el brillo de Javier en su mirada era un faro dentro de la tormenta de emociones que la envolvían. No era solo un encuentro del pasado, sino una oportunidad de revivir fragmentos de una historia que tal vez nunca debió haber terminado. Decidí darles espacio, aunque el deseo de quedarme y escuchar sus palabras me ardía desde adentro. Salí a la cocina, los ecos de sus voces se deslizaron a través de la puerta, convergiendo en murmullos que apenas podía distinguir. Mientras preparaba un té,
escuché risas entrelazadas con lágrimas y lo que sonaba a promesas de valientes encuentros que no llegaron a ser. Entonces, me invadió una sensación de alerta incompleta. El corazón de mi abuela no solo se enfrentaba a la fragilidad de la vida, sino también a los fantasmas de un amor que había seguido adelante sin ella. Cuando volví al salón, vi que sus manos se entrelazaban en un gesto que parecía tanto familiar como extraño. Deberíamos hablar sobre esto, los escuché decir, y al instante supe que el reencuentro no se trataba solo de nostalgia. Era un catalizador de decisiones que afectaban tanto su presente como su futuro. ¿Qué está pasando?, pregunté, sin poder contener la curiosidad. La mirada de Javier se volvió hacia mí, su expresión llenándose de un entendimiento profundo. Creo que hay algunas cosas que ella necesita expresar, dijo, y mi abuela asintió con la cabeza, atrapada entre la emoción y el desafío. Lo que quiero decir, comenzó mi abuela, con la voz entrecortada, es que nunca dejé de pensar en ti, Javier. Pero la vida me llevó por un camino diferente. Sus palabras parecían emitir una luz tenue, rompiendo lentamente la oscuridad en la que había estado viviendo. Era una promesa de diálogo, un intento de reconciliarse con el destino. La conversación fluyó como el agua entre rocas, llena de turbidez y claridad a la vez. Hablaban de sueños que casi se habían cumplido, de promesas que nunca se materializaron, de caminos que escogieron sin comprender del todo las huellas que dejaban atrás. Me di cuenta de que la vida no solo se definía por nuestros desafíos, sino también por las decisiones que tomamos y los corazones que dejamos en el camino, pero a medida que la tarde avanzaba, una sombra se cierne por encima. La enfermedad, siempre presente, pasaba de ser un momento de introspección a uno de urgencia, la realidad apremiaba cada vez con más fuerza. No podía evitar preguntarme si el regreso de Javier sería suficiente para revitalizar la chispa perdida en mi abuela o si solo crearían más complicaciones que añadir a su carga. Ese pensamiento se acentuaba cuando miré a mi abuela, quien sonrió a Javier, y en su mirada había una mezcla de alivio y miedo. Lo que empezó como una simple visita ahora marcaba un punto de inflexión. Estaba claro que la historia se enredaba, y los ecos del pasado levantaban preguntas que antes se habían reprimido por la tristeza y el dolor. Pero entonces, antes de que pudiera formular una pregunta, la expresión de Javier cambió drásticamente. Hay algo más que tengo que decir, algo que puede cambiarlo todo. Sus ojos se volvían serios, y en ese momento, con una tensión helada en el ambiente, sentí que el aire se volvía a cargar de lo desconocido. ¿Qué revelaciones traería consigo la verdad? ¿Podría el pasado realmente otorgar respuestas al futuro? Mi corazón latió rápido, y me preparé para lo inesperado. Como si el destino se acerca con pasos silenciosos, la vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Lo que tengo que decir toca a todos en esta habitación, comenzó Javier, su voz resonando con un peso que sentí en el aire. Mi abuela se tensó, el color de su rostro se desvaneció, como si cada palabra que él pudiera pronunciar intentara desgarrar los muros que había construido durante décadas. Yo tengo un hijo, confesó de pronto. Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, extendiendo ondas de sorpresa en todas direcciones. El silencio fue absoluto, mis pensamientos giraban en espiral, procesando la enormidad de esa revelación. Mi abuela lo miró, incapaz de moverse o hablar, como si, de repente, la sorpresa se tornara en incredulidad. Su madre y yo no pudimos permanecer juntos. Eran tiempos difíciles, continuó Javier, su mirada fija en el suelo como si cada palabra le causara dolor. No sabía cómo decírselo a la mujer que amaba. Nunca tuve el valor suficiente para enfrentar mis miedos y, en su momento, decidí desaparecer. La historia que había imaginado era un lienzo borroso, y ahora Javier mezclaba colores a cada instante. Mi abuela, quien siempre había visto la vida a través de un cristal de nostalgia, parecía tambalearse al borde de un torrente de emociones. Un mar de preguntas se agolpaba en mi mente. ¿Cómo habría cambiado esa información la vida de mi abuela? ¿Cuántas decisiones, cuántos caminos tomaron por caminos separados? Y ha llegado el momento de buscarlo, Javier dijo con un susurro decidido. He estado investigando, y he encontrado pistas sobre él. Creo que podría estar en esta ciudad. Sus ojos pusieron un nuevo brillo en la atmósfera. El futuro se entrelazaba a la posibilidad de una reconciliación. Las manos de mi abuela se apresuraron a cubrir su rostro, y no pude evitar ver cómo su cuerpo se estremecía. Su vida, consolidada en una rutina de recuerdos,
ahora se agitaba con la turbulencia de lo desconocido. ¿Cómo puedes simplemente volver y esperar que todo sea simple de resolver? Su voz apenas era un murmullo. ¿Y qué hay de los años en que estuviste ausente? Todo lo que he vivido, sé que esto suena desafiante, y lo es, Javier respondió, su voz marcando un tono de vulnerabilidad. Pero este hijo es mi conexión contigo, con todo lo que dejamos atrás. Quiero que sepas que nunca dejé de amarte, y aunque la vida me llevó por rutas inesperadas, siempre he anhelado la oportunidad de aclarar lo que quedó sin resolver. La tensión en el aire creció, espesándose como niebla, y me di cuenta de que todo este tiempo, cada decisión que tomaron, todos los caminos que dejaron de recorrer, los unía a él. Sin embargo, el peso del sufrimiento de mi abuela era implacable. No pudiera el camino hacia la redención ser tan simple, la historia había tejido más de un conflicto y reconocimiento. ¿Y si tu hijo no quiere saber de ti?, pregunté, atreviéndome a añadir mi propio temor a la conversación. ¿Qué sucede si lo que buscas es en vano? Mis palabras parecieron disparar una diana en el centro del círculo de incertidumbre. La esperanza y la duda danzaban en un delicado equilibrio. Javier, al oírme, se volvió hacia mi abuela. Todo lo que he hecho, todo lo que he vivido, sé que no hay excusas. Solo deseo intentar reparar lo que se rompió entre nosotros, dijo, su mirada intensamente suplicante. La expresión de mi abuela, que en un instante brilló con la luz de la juventud, ahora se oscurecía nuevamente. La expectativa, la posibilidad de un reencuentro, y la carga de un pasado que avanza como un río desbordante, la estaban consumiendo. Mi corazón se partía por ambos, atrapados en el ciclo de emociones que amenazaba con engullirlos. Tal vez debas pensarlo, murmuré, y aunque deseaba que aceptara el camino del perdón, también sabía que no podía forzarla a tomar una decisión que impactara tanto su vida. Estaba ahogada en corriente de recuerdos, de lo que pudo ser y nunca fue. Javier, sintiendo la presión y el pulso de momentos inconclusos, se retiró de la conversación por un instante, liberando un suspiro que resonó como una declaración de impotencia. No sé cómo, ni sé si lo lograré, pero estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, a enfrentar mi pasado, dijo, su voz entrecortada. La habitación estaba cargada de emociones, la nostalgia por lo que pudo haber sido y el miedo a lo que el futuro podría deparar. Y mientras la incertidumbre selló también abrigaba lo inevitable, la campana del reloj sonó, rompiendo el silencio con su eco persistente. En ese momento, la enfermedad, el amor perdido y los nuevos caminos se entrelazaban, y los lazos entre Javier y mi abuela colgaban en un delicado equilibrio. Entonces, como si el destino estuviera jugando con sus decisiones, sonó el teléfono. La vibración resonó en el ambiente cargado. Javert y mi abuela Gui miraron mutuamente. Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía. ¿Sería esa una oportunidad o un obstáculo más? ¿Podría el sonido al otro lado de la línea ser exactamente lo que ellos necesitaban para cerrar el capítulo de sus vidas, o solo abriría nuevas heridas? El sonido del teléfono parecía un eco lejano, un recordatorio de que la vida, cada vez más compleja, jamás se detendría para permitirles procesar su historia. La campana había marcado el inicio de un posible desenlace, y cada segundo que pasaba creaba un nudo en mi estómago. Javier se apresuró a desviar su mirada hacia ese teléfono, como si pudiera visualizar una solución en sus cables enredados, mientras mi abuela, aún cubierta por sus manos, respiraba de manera entrecortada, como si necesitara aire para sobrellevar el peso de su pasado. Finalmente, Javier se acercó al teléfono, su mano temblando al alzar el auricular. Sí, dijo, y la intensidad en su voz era palpable. El silencio en la sala se volvió ensordecedor, cada uno de nosotros aferrándose a la posibilidad de que el destino les ofreciera un respiro, una oportunidad para sanar. Mi abuela, tras escuchar la voz de Javier, se dejó caer en la silla, sus ojos parpadeando con incredulidad. La conversación se tornó confusa para mí, perdida en el murmuro de palabras indescifrables. Javier escuchaba atentamente, haciendo pequeños gestos con la cabeza que oscilaron entre la esperanza y la ansiedad, como hojas ante el viento. ¿Cuándo? ¿Dónde? Su voz resonó con firmeza, y en ese instante, comprendí que algo importante estaba sucediendo. Mi corazón palpitaba más rápido, una mezcla de curiosidad y nerviosismo a medida que la información se vertía por su boca. Finalmente, colgó el teléfono, su expresión era una amalgama de sorpresa y terror. Era él, dijo, respirando con dificultad. Mi hijo quiere verme.
Hemos concertado una reunión para mañana. El aire se volvió denso, la revelación rebotando en las paredes de la habitación como un ecos mundano. Mi abuela, que había escuchado cada palabra, se quedó inmóvil, un mar de emociones inundando su rostro. Él. Un hijo que había permanecido oculto durante años, y ahora el pasado exigía ser encarado nuevamente. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté, incapaz de contener la ansiedad que vibraba en mis venas. Las emociones estallaban en mi interior, un torbellino de esperanza y temor que se entrelazaba. Debo ir a buscarlo. Es ahora o nunca, dijo Javier firmemente. A pesar de su determinación, había una sombra de duda en su mirada que no podía ocultar. Aquel impulso de redención presentaba un riesgo enorme, y la posibilidad de enfrentarse a un hijo que podría no quererlo lo atormentaba. Mi abuela, finalmente dejando caer sus manos en la mesa, miró a Javier con una mezcla de compasión y temor. ¿Y si él no te perdona? La pregunta resonó con fuerza, una preocupación genuina que emergía de su corazón quebrantado. ¿Y si no es lo que tú esperas? La respuesta de Javier fue el silencio, ese silencio que a veces lo dice todo. En ese momento, comprendí que el tiempo, esa abrasadora ilusión que permite sanar, podría no ser suficiente para curar las heridas de su historia compartida. La vida es un juego de palabras no dichas, de decisiones ineludibles. Y ambos parecían ser verdaderos protagonistas de un drama en el que cada lineamiento era una lucha. Bajo ese manto de incertidumbre, sentí que algo estaba cambiando en mi propio corazón. Lo que antes había sido un mero encuentro de emociones se volvía un testimonio de resiliencia y dolor. La vida de mi abuela se entrelazaba con la de Javier, así como sus heridas y sueños. Tal vez sea un paso necesario, no solo para ti, sino también para ella, murmuré, refiriéndome a mi abuela, sorprendiendo a ambos con esas palabras. Para sanar verdaderamente, él necesita entender y ustedes deben aclarar lo que quedó en el pasado. Los ojos de mi abuela se llenaron de lágrimas, y en su mirada leí un atisbo de aceptación, pero también un abrumador terror ante lo que pudiera venir. Quería creer que el perdón era posible, que la vida se podía reescribir, pero los fantasmas estaban presentes, danzando en cada rincón de la habitación. Javier, sintiendo el peso de su decisión, levantó la mirada hacia mí y luego a mi abuela. Lo que sea que suceda mañana, quiero que sepas que lo haré por ambos. No solo por mí, sino por cada uno de nosotros. Un ligero temblor recorrió su voz, y puedo ver cómo la posibilidad de perderlo todo se apoderaba de él. Pero, como un viaje difícil, la esperanza es una luz que siempre debe mantenerse viva incluso en la oscuridad. Mientras mi abuela asintió lentamente, el peso de la vida y el pasado alrededor comenzaba a fragmentarse, y con el sonido del reloj de pared marcando las horas, entendí que todo esto era más que una reunión, era el inicio de un camino que ninguno de nosotros podía dejar de recorrer. Sin embargo, antes de que pudiéramos profundizar, un sonido fuerte resonó en la puerta. El timbre sonó repetidamente, traído por un viento que parecía ser parte de todo este torbellino emocional. Miramos a la puerta, atónitos, un nuevo giro en una historia que amenazaba con no tener fin. ¿Pero quién sería? ¿El hijo que buscaban? ¿O algo, o alguien, más imprevisto que pondría a prueba de nuevo la frágil esperanza que comenzaba a nacer? El timbre se deslizó por la habitación, envolviéndonos en una atmósfera de inquietud y expectativa. Javier se quedó inmóvil, como si esperara que el eco del sonido revelara algo más que un simple visitante. Mi abuela, cuyos ojos estaban húmedos de emoción, intercambió una rápida mirada con él, una mezcla de temor y anhelo. Tú deberías abrir, le dije a Javier, aunque sabía que la decisión de enfrentar lo desconocido era un reto que cada uno de nosotros debía asumir. Vaciló un instante, pero antes de que pudiera hablar, mis pasos ya estaban llevándome a la puerta. Al abrirla, la imagen que se presentó ante mí fue tan inesperada como desconcertante. Allí, de pie, con una maleta a sus pies y una expresión de vulnerabilidad apretada entre sus labios, estaba una joven. Una adolescente, con un aire de determinación que parecía desafiar el caos del momento. Javier, su voz era una mezcla de nervios y valentía. Javier salió de su trance, la sorpresa transformándose rápidamente en confusión. ¿Quién eres tú?, preguntó. Sus palabras volaban como plumas lanzadas al viento. Soy Valeria, tu hija, dijo la joven, y el aire en la habitación se detuvo por un instante, como si el tiempo mismo se sintiera abrumado por la magnitud de la revelación.
Mis pensamientos se agolpaban en mi mente mientras la imagen de Javier se desvanecía y la de un joven perdido en su propio recuerdo aparecía, como cuando las palabras se luchaban por salir de los labios de Javier. Cada sílaba temblaba como si estuviera a punto de desmoronarse. Lo siento, continuó Valeria rápidamente, como si temiera que su presencia fuera demasiado pesada para soportar. No quería irrumpir así. Necesitaba hablar contigo, pero no sabía cómo. La mirada de Javier se tornó dura, pero en el fondo sentí que su corazón se quebraba en partes iguales, la alegría de descubrir una nueva conexión y la tristeza de un pasado que se extendía como una sombra. Mi abuela observaba en silencio, su rostro mostrado un matiz de compasión mezclado con un dolor profundo por las decisiones que la historia había impuesto en ellos. ¿Por qué ahora?, preguntó Javier, intentando controlar una marea de emociones que amenazaban con arrastrarlo. ¿Por qué no me buscaste antes? Valeria bajó la mirada. Lo intenté, pero siempre fue complicado. Mis cosas familiares no han sido fáciles. Y sé que esto es difícil para ti, pero su voz se quebró, anticipando las reacciones que pudieran surgir. Necesito saber por qué me abandonaste. La pregunta flotó en el aire, cargando un peso que apretó los corazones de todos en la habitación. Me giré hacia Javier, buscando su reacción, su expresión un mar de emociones en tensión. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras adecuadas, pude sentir que mi abuela se movía a su lado. Es mucho para todos, Valeria, dijo ella con ternura, tocando suavemente el hombro de la joven. No te quedes solo con este dolor. Tal vez haya un camino de reconciliación. En vez de un silencio que lo agravó, las palabras de mi abuela parecieron ofrecernos un nuevo ángulo, un indicio de luz en la penumbra que nos envolvía. Javier, incapaz de mirar a Valeria directamente, suspiró con una mezcla de resignación y amor. Quizás el perdón y la comprensión eran el verdadero objetivo en este encuentro inesperado. Mis ojos se levantaron hacia la ventana, preguntándome si acaso la tormenta que había asolado nuestro día finalmente comenzaría a ceder. Pero en el fondo, sentía que este rompecabezas emocional apenas comenzaba a ensamblarse, con piezas desgastadas que requerirían paciencia y tiempo. Lo que más necesitas saber es que los errores no definen por completo a una persona, murmuré, sintiendo que mis palabras buscaban abrir la puerta del entendimiento. Podemos sanar, todos nosotros. Javier finalmente se volvió hacia Valeria, su mirada, aunque llena de temor, revelaba un atisbo de esperanza. No sé cómo podemos arreglar esto, pero estoy dispuesto a intentarlo. Mi intuición me decía que este era solo el umbral de un nuevo viaje, un viaje que llevaría consigo la turbulencia del dolor, pero también la posibilidad de redención. Sin embargo, antes de que pudiéramos profundizar en el nuevo camino que teníamos ante nosotros, una voz resonó desde el fondo de la casa, interrumpiendo nuestro momento crucial. Javier, ¿estás ahí? Era la voz de su madre. Y en ese instante, comprendí que el ciclo del pasado estaba por volver a repetirse, poniendo a prueba nuestras fuerzas y la posibilidad de construir un futuro que pudiera ser diferente. ¿Cómo se gestionarían las complicaciones que estaban por venir? Y, lo más importante, ¿cómo enfrentaríamos los secretos que, pareciendo lejanos, podrían estar más presentes de lo que imaginábamos? El eco de la voz de la madre de Javier resonaba como un tambor en mis oídos. Este era el momento que había temido, el instante en que la muralla construida por años de secretos y no dichos podía desmoronarse. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y tenso, mientras cada una de las miradas buscaba encontrar su lugar en esta narrativa inesperada. Javier, ¿estás ahí?, insistió su madre, con una curiosidad que contenía un giro de preocupación. Mis ojos se fijaron en la puerta, buscando vislumbrar su figura, temiendo que su presencia pudiera alterar el delicado equilibrio que acabábamos de establecer. Valeria, con la maleta a sus pies y todavía pálida por la ansiedad, se movió nerviosamente, apretando las manos a los costados. Javier, paralizado, parecía atrapado entre las palabras que no podía pronunciar y las sensaciones que lo atravesaban como corrientes eléctricas. Era un instante de confrontación real, una revelación donde cada uno de nosotros se enfrentaba a su propio reflejo. Finalmente, salió un susurro entre los labios de Javier. Sí, mamá, estoy aquí. Antes de que pudiera pronunciar más palabras, noté cómo su mirada se tornaba densa de angustia. Había algo en esa declaración, algo que dejaba entrever que, ya fuera por sus lecciones de vida, sus decisiones o los caminos no tomados, Javier se sentía como un niño perdido frente a terminar de construir su propia identidad. Voy a abrir,
dije antes de que la mirada de Javier pudiera detenerme. El impulso de proteger y ofrecer seguridad a mis seres queridos me arrastró hacia el umbral de la puerta una vez más. Sin embargo, al abrir, no solo estaba por entrar una madre, estaba por entrar la historia completa de Javier. ¿Qué haces aquí?, preguntó Javier, su voz temblando, luchando entre un deseo de conectarse con su madre y el dolor de un pasado que lo había dejado marcado. Sin embargo, fue su madre quien dio el primer paso, cruzando la puerta con aire decidido, pero con los ojos destilando una tristeza que había acumulado durante años. Vine a ver cómo estabas, comenzó, su voz titubeante como un susurro en las raíces de un árbol. Pero parece que tengo que enfrentar más que eso. Valeria, aún observando con timidez, se apartó un paso, sintiendo el peso de la revelación que colgaba en el aire. Era evidente que la nueva conexión que impulsaba a ambos padres hacia ella no estaba establecida en el dolor, sino en la promesa de un entendimiento que aún se vislumbraba como un horizonte lejano. Estaba bien hasta ahora, dijo Javier, su mirada fija en su madre como si tratara de leer cada capa de su historia única. Sé que no hemos visto lo que ha sucedido en tu vida, pero lo que he hecho y no he hecho todavía pesa en ti, replicó su madre, con lágrimas que asomaban en sus ojos. No solo te abandoné a ti, me abandoné a mí misma de muchas maneras. Pero no quiero que eso te defina también. Las palabras eran un balde de agua fría, y, por primera vez, sentí que el aire comenzaba a deslizarse más suavemente dentro de nosotros, aun con la tensión desgarradora que permanecía. ¿Acaso esta conversación podía ser la semilla de un cambio? Me atreví a mirar hacia mi abuela, quien permanecía en el fondo, su rostro sereno y sabio. Había en sus ojos un fuego interno, un deseo de ver a la familia unida más allá de las cicatrices. Su confianza en que el camino hacia adelante requeriría más amor que resentimiento parecía resonar en la habitación. Valeria, rompiendo el silencio, se volvió hacia Javier. Necesito entender la verdad sobre lo que ocurrió. Si deseas que me quede, deberías compartir conmigo todo lo que llevas dentro. Su voz era firme, y aunque mantuve la convicción de que podría haber dolor en sus palabras, también había un anhelo profundo por la conexión. Antes de que Javier pudiera responder, la luz temblorosa de una lámpara iluminó sus ojos, revelando una historia con muchos más matices de los que uno podría imaginar. En su mirada se decidió el siguiente paso de esta partida entre secretos y recuerdos, redenciones y oportunidades. Y entonces, mientras la conversación continuaba, un sonido ensordecedor resonó desde el patio, deteniendo el tiempo de golpe. Era como si el universo se interrumpiera, lanzándonos hacia un nuevo desafío, un nuevo misterio que amenazaba con inundar la habitación, provocando que el equilibrio precario que habíamos estado construyendo se tambaleara. La vida pareció contener el aliento, asegurando que lo que viniera ahora, podría cambiarlo todo una vez más. El eco del ruido violento se desvaneció lentamente, dejando a todos en una expectativa palpable. El corazón de Javier estaba a punto de estallar, y en su rostro se dibujó una mezcla de confusión y miedo. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz apenas un murmullo. La madre de Javier inclinó la cabeza hacia el patio, su expresión revelando la comprensión de que el mundo exterior había decidido irrumpir en su momento íntimo. No lo sé, pero... Su frase se detuvo, habría en su mirada la posibilidad de que todo lo que estaban a punto de abordar pudiera volverse irrelevante en un instante. Voy a mirar, propuso Valeria, dando un paso firme hacia la puerta. Pero Javier, aún aturdido, la detuvo suavemente. No, espera. Quizás sus palabras se desvanecieron, como la tensión que había construido en su interior, y un susurro de duda reemplazó su determinación. Quizás deberíamos quedarnos aquí. La frase se instaló en la sala como un faro en la oscuridad. Era un momento frágil que contenía un océano de emociones no expresadas. Javier sabía que enfrentarse a su madre era una batalla que podría volver a aplazarse, pero el mundo exterior había llamado a su puerta. Podría ser alguien del vecindario o algo menor, dijo la madre, intentando ofrecer una mirada tranquilizadora que solo servía para ahondar en la incertidumbre. Pero si no lo es, tenemos que ser fuertes. La esencia de su advertencia se impregnó en el ambiente. Javier, comprimido en su propio conflicto interno, se dio cuenta de que no solo enfrentaba a su madre, sino también su propia percepción de lo que significaba ser un hombre en su vida. Tal vez enfrentarme a esto, murmuró, tomando aire, es parte del verdadero enfrentamiento. Con una mirada de complicidad hacia Valeria,
quien había estado observando desde un lugar más distante, Javier sintió que las palabras que había estado reprimiendo durante tanto tiempo comenzaban a aflorar. «Mamá, estoy listo para hablar, pero solo si tú estás lista para escuchar», ella asintió lentamente, y por un instante, el peso de sus años de dolor se hizo más ligero. «Te escucho, hijo. Siempre te he escuchado en mis sueños, y aunque los haya perdido en la realidad, todavía quiero entender». Javier cerró los ojos brevemente, juntando el coraje necesario. «Cuando te fuiste no entendí. Solo sabía que, de repente, había un vacío. Y eso me hizo cuestionar cada pequeño detalle de mi vida. Cada elección que tomé después sentía como un intento de llenar ese espacio, pero no sé si he logrado algo». Valeria se movió más cerca de él, su mano tocando suavemente la suya, ofreciendo un puente entre las emociones que resonaban en la habitación. La calidez de su gesto fue un bálsamo en ese instante, y Javier sintió que era la primera vez en mucho tiempo que no estaba solo. «¿Y ahora? ¿Crees que esto puede ser un nuevo comienzo?», preguntó Valeria con calma, como si cada palabra pudiera iniciar la lluvia de las frescas posibilidades. «Debo intentarlo», respondió Javier, mirándolos a ambos. «Necesito que tanto tú como mi madre me ayuden a deshacerme de este dolor. Quiero vivir la vida que merezco, pero por dentro sigo atrapado». Sin embargo, en ese momento de revelación, el sonido ensordecedor se reeditó, esta vez más fuerte y persistente. La puerta trasera que daba al patio se agitó violentamente, como si una tormenta se desatara en los bordes de su hogar. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió cargado de electricidad. Todos se miraron entre sí, el terror en los ojos de Javier y su madre implacable. «¿Qué demonios está pasando?», exclamó Valeria, antes de que alguien pudiera responder. La puerta se abrió de golpe, y una figura oscura se deslizó en la habitación, desafiando la paz que hasta ese momento se había mantenido en pie. La mirada llena de desafío en los ojos del recién llegado hizo temblar las bases del entendimiento que habían comenzado a construir, mientras una sombra del pasado reaparecía en sus vidas. «Vine a buscar lo que me pertenece», anunció la figura, y en ese instante, se hizo evidente que la historia de Javier estaba lejos de haberse terminado. El caos se desató en la habitación. Esa figura en la puerta, un eco del pasado que no esperábamos y que parecía decidido a reclamar su lugar en nuestra vida, dejó a todos en un estado de shock. La luz parpadeante continuaba, mientras en el aire se sentía el desasosiego de años de desconfianza y secretos. «¿Quién eres?», preguntó Javier, su voz temblaba pero su mirada se aferraba a ese halo de valentía que había estado cultivando. La figura avanzó un paso, el rostro iluminado brevemente por un relámpago y revelando una expresión firme pero cargada de emociones. «Soy alguien que ha estado esperando mucho tiempo», murmuró, y el ambiente se crispó aún más, cada segundo palpitan con un suspenso que amenazaba con desbordarse. Valeria, a su lado, contuvo la respiración, su mano aún aferrada a la de su padre. La sala era una mezcla entre un santuario de sanaciones y una trinchera de batallas no ganadas. En ese momento, el presentimiento que había estado creciendo dentro de mí se tornó en certeza. «El destino no permite que las historias se cierren sin antes completar sus giros». «Laura», dijo el intruso con firmeza, cruzando los brazos en un gesto protector a su alrededor. «Vine por nuestra hija». Las palabras resonaron como un trueno, envolviendo la habitación en la tormenta de una nueva revelación. Una ola de confusión se apoderó de todos nosotros mientras los ecos de un nombre perdido se deslizaban por los rincones de la casa. Aquel nuevo personaje era el padre que había estado ausente, sumergido entre sombras. Javier y Valeria, dos mundos entrelazados pero tan distantes, ahora se enfrentaban a la realidad que había eludido su relación. Laura, la madre de Valeria, se quedó paralizada, un torbellino de emociones en su rostro. «Nunca pensé que volverías, que te atreverías a aparecer así», su voz se quebró, mezclando rabia y sorpresa. «¿Por qué ahora?». La confrontación vibraba en el aire. «Porque me he dado cuenta de los errores que cometí», él respondió, desnudando su vulnerabilidad, un destello de honestidad en sus ojos. «Pero ahora no solo se trata de mí. Valeria necesita saber quién es, que le pertenece. Y lo más importante, necesita saber que no está sola». El tiempo pareció detenerse. En el rincón de la sala, mi abuela, quien siempre había sido el ancla de nuestras tormentas, observaba en silencio, su mirada reflejando un torrente de recuerdos y aprendizajes. Ella, que había luchado contra sus propias sombras, ahora era un testigo del renacer de otra historia. «Valeria»,
Su madre comenzaba a decir, pero la joven interrumpió. No puedo más con este secreto. Nunca entendí por qué mis raíces nunca estaban completas. Necesito la verdad. La determinación brillaba en sus ojos, un faro de joven valentía que se alzaba en medio de un océano de incertidumbres. Podemos hacerlo juntos, hija. Javier dio un paso hacia ella, sus manos abiertas como una invitación a la reconciliación. El brillo de esperanza que comenzaba a vislumbrarse era un llamado a un conflicto interno de empoderamiento que durante años había sido forzado a llevar. El silencio se volvió pesado, como si la historia golpeara repetidamente nuestras conciencias. Las decisiones que tomamos nos definen, pero también podemos reescribir lo que somos, dijo mi abuela, rompiendo el hechizo contemplativo donde estábamos atrapados. Su voz era una melodía de sabiduría, un eco de su propia vida marcada por batallas y victorias. Todos nos giramos hacia ella, buscando refugio en su fortaleza, la verdad en tiempos oscuros. Valeria, ya no eres la niña que vivía en la sombra de la ausencia. Eres parte de un legado de lucha y amor. La oportunidad de sanar está aquí, al frente de nosotros. Las palabras de mi abuela calaron profundo y levanté la mirada hacia Javier, sintiendo que el camino hacia adelante comenzaba a despejarse. Si bien las cicatrices del pasado permanecían, había un poder formidable en cada corazón presente para transformarse, sanarse y abrazar un principio fresco. Quiero intentarlo, dijo Valeria, su voz clara y decidida. Quiero entender por qué, quiero hallar un punto de partida. Este encuentro no puede ser solo dolor, debe ser amor. Fue ahí, en esa despedida de angustias que se tornaban en encrucijadas, la vida se asomó a través de la incertidumbre. Javier asintió con lágrimas en los ojos, y cuando dio un paso hacia su hija, la historia no solo era de pérdidas, sino de nuevas posibilidades, de reencuentros que prometían satisfacción. Voy a estar presente, Javier prometió. Su voz cambió, resonando con la sinceridad de los que han perdido mucho y desean recuperarse. Por ti, por Laura, por mí. No voy a huir nunca más. Y cuando el abrazo se consumó entre padre e hija, en medio de lágrimas que sanan y risas que florecen, comprendí que la vida a veces exige que nos enfrentemos a lo que más tememos, que abracemos el dolor para poder llevar la luz. Frente a la odisea de desafíos y amenazas, la fuerza de la familia brilló más intensa que nunca. Así, con el eco de sus promesas resonando en el aire, supe que cada historia tiene la posibilidad de trascender su propia narrativa. Y al mirar los rostros cargados de amor, decidí que el miedo no iba a detenerme y que la valentía, que siempre había vivido en mi abuela, ahora también fluiría por mis venas. Podemos reescribir nuestro destino, finalicé en voz alta, con una convicción que había germinado en mí durante todo este viaje, porque, al final del día, somos lo que elegimos ser. Esta familia ha sido marcada por el dolor, pero también por el amor, y aprender a renacer ese legado que trascenderá en nuestras historias. La última frase se instaló en el aire como una declaración, rescatando todo lo que habíamos vivido. Lo que alguna vez pareció ser el final, ahora se convertía en un nuevo capítulo de esperanza, en el que los corazones se entrelazaban, liberando sueños y creando espacios donde la luz podía fluir. Esta historia, a su manera, nunca había terminado, solo había comenzado de nuevo.